Para fines de abril de 1945, los tanques rusos ya invadieron Berlín. La orden de resistir hasta el final ha convertido la ciudad en un cruento campo de batalla. Se pelea calle por calle, edificio por edificio, habitación por habitación. La sangre derramada es intolerable y el Reich imaginado de los 1000 años llega a su fin. 6 años después de invadir Polonia, Hitler permanece escondido en su búnker, ubicado debajo de la Cancillería, a tan solo cientos de metros de las tropas enemigas. Está por tomar la última decisión de su carrera política: quitarse la vida. Sin embargo, son muchos los que creyeron que esto jamás ocurrió, que un doble de cuerpo lo sustituyó y que Hitler en realidad escapó de Alemania. Hoy, en Blitzkrieg Pop, vamos a hablar de teorías conspirativas. Hoy vamos a hablar de la muerte de Hitler. ¿La muerte de Hitler? Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conduce Juan Chuny. La idea de que en la historia nada queda librado al azar, de que la historia dudosamente sea consecuencia de una serie de acontecimientos concatenados pero no planificados, de que en realidad la historia es el resultado de perfectas maquinaciones secretas hechas por grupos malignos, es tan vieja como la historia del agujero del mate. La manipulación tras bambalinas de unos pocos es el punto de partida de la teoría conspirativa. Creer que un grupo o grupúsculo de personas se han complotado permanentemente y con éxito para engañar a todo el resto es parte fundamental de la teoría conspirativa. Creer y teoría. Esa es casi toda la cuestión. Porque conspiraciones, maquinaciones secretas y manipulación tras bambalinas existieron, existen y existirán. Las reales, claro está. El mundo no es un cúmulo de azares o ingenuidades, claro que no. Por eso la conspiración o el complot quizás tampoco basten para definir con precisión a las teorías conspirativas. Faltaría algo más. Falta el desdeño sistemático por lo oficial, por la verdad consensuada o aceptada. Las teorías conspirativas siempre rechazan los estudios académicos de mayor aceptación por ser los oficiales. Todo lo que sea oficial es de por sí una mentira, y esa es la esencia misma de la teoría conspirativa. Esto decía Richard Hofstadter, historiador e intelectual estadounidense, sobre las teorías conspirativas y sus hacedores. Uno de los rasgos más asombrosos de la bibliografía paranoide es el contraste entre sus conclusiones imaginarias y una casi conmovedora obsesión por la factualidad, el esmero heroico en acumular pruebas que demuestren que debemos dar crédito a lo increíble. Construir con hechos que parezcan creíbles, pero principalmente lógicos, como si fuera un silogismo, es una obsesión de estas teorías. Hechos de lógica, sí, pero sin ninguna documentación que las validen. Un ejemplo. Hay teorías conspirativas sobre el asesinato de John Lennon. Por supuesto, es que las hay de todo. A Lennon le dispararon el 8 de diciembre de 1980 a la entrada del edificio Dakota, donde vivía en la ciudad de Nueva York. Quien disparó 6 veces por la espalda y le provocó la muerte fue Mark David Chapman. Una de las tantas teorías es que a Lennon lo mató la CIA. Y se dice entonces que Chapman había sido parte de la CIA previamente y que después fue manipulado por la agencia para que cometiese el magnicidio. Lo único realmente documentado sobre los trabajos de Chapman es que fue un guardia de seguridad y que lo echaron porque bebía demasiado. Pero si a Lennon lo quería matar la CIA y Chapman fue parte de la CIA, bingo, a Lennon lo mató la CIA. Allí nuestro silogismo. Claro que aquí una de las premisas es falsa. Podría haber sido verdadera y aún así configurar una mentira. En ese caso, la teoría hubiera tenido más vuelo entre sus creyentes. All I want is the truth. Just give me some truth. Volvamos a los nazis. Nazis y teorías conspirativas son el uno para el otro, la misma hechura. Quizás a nadie le calce mejor. Entre otras cosas porque un aspecto clave de las teorías conspirativas es la clara tendencia a dividir el mundo entre buenos y malos. ¿Y quién podría ser más jodido que los nazis? Y entre los nazis, ¿quién podría ser más jodido que Hitler?
Nadie. Es el mal por antonomasia y eso infunde y propaga las más abundantes e imaginativas fantasías. En su historia sobre el ateísmo y el agnosticismo, el historiador británico Alec Reidy ha escrito: en la cultura occidental, Adolf Hitler es la más potente de todas las figuras morales. Elogiar a Hitler resulta tan monstruoso como lo habría sido en otros tiempos menospreciar a Jesús. Se ha convertido en el punto de referencia fijo para nuestra definición del mal. El nazismo, un suceso casi único en nuestra cultura relativista, es un estándar absoluto. Es el punto donde toda polémica concluye porque no está en discusión que fuera bueno o malo. El nazismo ha cruzado la barrera que separa los hechos históricos de las verdades intemporales. Ese mal absoluto produce fascinación. En el intento de explicar o entenderlo, produce fascinación. En la falta de matices, en la barbarie tan moderna y cercana, hasta tan científica, si se quiere. En el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, cuando se peleaba en ese Berlín asediado y destruido, calle por calle y casa por casa, en ese final destructivo, cuando todo había sido arrasado, la muerte de Hitler no basta, no es suficiente. Ese hombre tosudo que llevó a la humanidad al caos, algo más debió de hacer para continuar con el apocalipsis. Un tiro en la sien es demasiado mundano, básico. Es que el suicidio era rutinario para los más altos oficiales nazis cuando los soviéticos tronaban sus cañones sobre Berlín. No para Hitler. Él debió escapar, tenía los medios. No es una bala que mató a Kennedy, es un entramado de conspiraciones inacabables que estallaron en su cabeza. No hubo un alunizaje, fue Stanley Kubrick. Hitler no murió en un búnker. Alguien lo vio vestido de mujer en Belfast. Se escondió en una neblinosa isla del Báltico. Cambió su rostro y vive austeramente en una mezquita en Siria. Viajó en submarino a Argentina y pasó el resto de sus días en una cabaña en los bosques de Bariloche, y hasta Carlitos Perciavale y China Zorrilla lo cruzaron en una noche de juerga después de una obra de teatro. En esa teoría vamos a adentrarnos. ¿Qué pasó con Hitler sobre finales de la guerra? ¿Qué pasó con su muerte? ¿Ocurrió en aquellos días finales de la guerra en Europa? ¿O Hitler logró escapar? ¿Cómo? ¿A dónde? Al menos en las fantasías o conspiraciones de algunos. Mucho nos vamos a basar para este relato en el libro de Richard Evans, Hitler y las teorías de la conspiración. Vamos a los hechos primero, tal como fueron narrados oficialmente. El 30 de abril de 1945, el almirante Karl Dönitz, designado por Hitler como su sucesor, anunció la muerte de Hitler por radio. Su líder, dijo, había fallecido luchando contra el bolchevismo hasta el último suspiro. La muerte del líder nazi saltó de inmediato a los titulares de todo el mundo. El 1 de mayo de 1945, el general Hans Krebs, último jefe del alto mando alemán, comprendió que todo estaba perdido y cruzó la línea del frente en Berlín para negociar un alto al fuego con la esperanza de que se reconociera al gobierno de Dönitz y se preservara un pequeño vestigio del Tercer Reich en las ruinas de la capital alemana. Estaba autorizado a contar, le dijo al general ruso Vasily Chuikov, que Hitler se había suicidado el día anterior. Pero Chuikov se atuvo al acordado con el resto de los aliados e insistió en reclamar una rendición incondicional. Krebs regresó al cuartel general y, desesperado, también se quitó la vida, como otros varios cientos de nazis durante aquellas últimas semanas y meses, ministros del gobierno, generales, altos funcionarios y cargos públicos en general. Entretanto, con la intención de protegerse de cualquier acusación de negligencia por haber permitido que el líder nazi escapara, el Ejército Rojo imprimió la noticia del suicidio de Hitler en su diario Estrella Roja, primera confirmación externa de la muerte de Hitler. Pero a las pocas semanas, desde el Kremlin, Stalin declaró que Hitler no ha muerto, sino que está escondido en alguna parte. Quizás había huido a Japón en un submarino, fue lo que dijo el dictador soviético. En realidad, algún tiempo antes, varios oficiales de segundo nivel del Ejército Rojo habían informado a periodistas occidentales de que el cuerpo de Hitler figuraba entre los restos mortales de 4 personas halladas fuera del búnker en los primeros días de mayo. El 5 de junio
Con la guerra ya terminada, en Europa, oficiales del Estado Mayor ruso le dijeron otra vez a sus homólogos estadounidenses que estaban casi seguros de que Hitler había muerto y se había identificado su cadáver. 4 días después, sin embargo, el comandante soviético Zhukov lo negó a pedido, una vez más, de Stalin. ¿Por qué Stalin descartaba los informes de sus propias tropas del frente? Bueno, para algunos por razones políticas, porque sostener que Hitler seguía con vida reforzaba su argumento de que era imprescindible tratar a los alemanes con suma dureza para evitar un renacimiento del nazismo. El líder soviético quería silenciar la idea de que Hitler había fallecido heroicamente y describirlo como un cobarde que había huido de la escena. Todo esto ya generó un montón de confusiones y suspicacias desde el inicio. Sobre finales de 1945, mientras Stalin todavía sembraba dudas sobre la muerte de Hitler, el jefe del MI5, el Servicio de Inteligencia del Reino Unido, Dick White, ordenó a un oficial de inteligencia, Hugh Trevor Roper, llevar adelante una investigación al respecto. En el transcurso de su investigación, Trevor Roper tuvo la posibilidad de usar el material de inteligencia. Con la ayuda de sus colegas, siguió la pista de quienes habían sobrevivido a las últimas semanas en el búnker, examinó el interior de este refugio, encontró el último diario de las reuniones de Hitler y encontró una copia del testamento del Führer. En noviembre presentó sus hallazgos ante la inteligencia británica. Poco después, con permiso oficial de su gobierno, escribió un libro. Su título, The Last Days of Hitler, Los últimos días de Hitler, publicado por la editorial Macmillan el 18 de marzo de 1947. El libro fue un absoluto éxito de ventas y se convirtió prácticamente en la primera historia oficial sobre la muerte de Hitler. Richard Evans agrega más información sobre el devenir del relato hitleriano. Dice, para que viera la luz toda la documentación reunida por los soviéticos sobre la muerte de Hitler, hubo que esperar a la caída del comunismo y el hundimiento de la Unión Soviética en 1989-90. Hacia finales de 1945, Stalin, al igual que el primer ministro británico, había ordenado investigar las circunstancias del fallecimiento de Hitler, así como evaluar su personalidad y vida privada entre 1933 y el final de la contienda. Se encargó de ello el comisario del pueblo, Sergei Krugov, con la ayuda de un equipo de la policía secreta y bajo el nombre en clave de Operación Mito. El trabajo se completó en diciembre de 1949. La sección más relevante de aquel manuscrito de 413 páginas eran las declaraciones de Heinz Lynch y el edecán personal de Hitler, Otto Gunsch, a los que durante el cautiverio se obligó a poner por escrito lo que recordaban. Los dos habían estado en el búnker hasta el final. Sin embargo, como el informe no encajaba con la versión soviética oficial, se lo mantuvo oculto bajo 7 llaves. No se pudo recurrir a él hasta después de la caída del comunismo, cuando lo utilizaron el periodista Ulrich Vollklein y un investigador especializado en Hitler, Anton Joachim Staller, reputado ya por su análisis crítico y minuciosamente detallado de las pruebas conocidas sobre los primeros años de vida del líder nazi. Ahora bien, vayamos a describir esos últimos días de la guerra, cuando los rusos ya combatían por tomar Berlín. Man lebt in einer großen Stadt und ist doch so allein. Durante las últimas semanas de abril de 1945, desde su entorno, se le había propuesto a Hitler que escapara del búnker hacia algún lugar remoto de Alemania, todavía no ocupado por las tropas aliadas. Hitler lo había descartado repetidamente. Los testigos afirmaron que Hitler admitía que todo estaba perdido y que, en aquel momento, tan solo le importaba su propio lugar en la historia. 2 días después de cumplir los 56 años, el 22 de abril de 1945, le dijo a sus generales y a su Estado Mayor que se quitaría la vida de un tiro, idea que le repitió a sí mismo por teléfono a Joseph Goebbels, su famoso y leal ministro de propaganda. El 24 de abril comunicó a su amigo personal, Albert Speer, que su compañera, Eva Braun, deseaba correr la misma suerte. Hitler quería que sus cuerpos
se incineraran para evitar cualquier profanación, más aún desde que tuvo noticia de las indignidades a que se había sometido a los cadáveres de otro dictador, su aliado Benito Mussolini, y de su amante Clara Petacci, ejecutados por partisanos italianos el 28 de abril de 1945, luego de ser capturados, vejados sus cuerpos y exhibidos públicamente. Hitler envió a Berchtesgaden, a su edecán, para que quemara sus documentos privados, después de haber hecho él mismo lo propio en Berlín. Contrajo matrimonio con Eva Braun en una breve ceremonia celebrada en el búnker el 29 de abril de 1945, tras certificar ante el funcionario responsable, según exigían sus propias leyes, la ascendencia aria. Y le dictó a su secretaria su última voluntad y su testamento político. Luego Hitler verificó con su querido pastor alemán, Blondi, que el cianuro funcionara. El perro murió en el acto. El 30 de abril de 1945, Hitler se retiró al estudio con su reciente esposa, Eva. Después de un tiempo prudente, Heinz Lynch, ayuda de cámara de Hitler, y Martin Bormann entraron en la sala y hallaron el cuerpo de Hitler sobre el sofá, con un agujero sangrante en la sien derecha y su pistola en el suelo. Allí mismo, a su lado, encontraron también el cadáver de Eva Braun, del que emanaba un fuerte olor a almendras amargas. Se había envenenado. El cuerpo de su esposo no emitía tal olor. De acuerdo con las instrucciones que habían recibido con anterioridad, Lynch y Otto Gunsch, edecán personal de Hitler, y 3 hombres de las SS envolvieron los cadáveres con mantas, los llevaron al jardín de la Cancillería Imperial y, ante la vista de Bormann, Goebbels y 2 generales, rociaron los cuerpos con gasolina y les prendieron fuego. A las 6 de la tarde, Gunsch envió a 2 hombres de la SS a sepultar en una fosa los restos carbonizados que unos días más tarde fueron desenterrados por soldados del Ejército Rojo. Así, sin otros megalómanos planes de escape, escondite y regreso, terminaba la vida de quien había querido establecer un imperio de 1000 años. Estuvo 12 años en el poder. Lo único que quedó de él fue un pedazo de mandíbula y 2 puentes dentales que los soviéticos llevaron a un técnico que había trabajado para el dentista personal de Hitler y que confirmó que las piezas pertenecían al Führer. Como señaló el gran historiador y biógrafo Ian Kershaw, los restos mortales de Hitler cabían en una caja de cigarrillos. El destino de la familia Goebbels fue un poco distinto. Primero, Magda Goebbels envenenó a sus 6 hijos. La más grande, Helga, tenía 12 años. La más chica, Heidrun, tenía 4 años. Siempre se especuló con que Helga se resistió fuertemente a tomar la pastilla de cianuro, pero su madre asesinó a los 6, aduciendo que no tenía sentido que vivieran en un mundo que no era nacionalsocialista. Después de semejante filicidio, Magda y Joseph Goebbels subieron al jardín de la Cancillería y tomaron el veneno. Para asegurar su muerte, pidieron a un oficial de la SS que les disparase 2 tiros a cada uno. Luego, al igual que Hitler y Eva Braun, sus cuerpos fueron rociados con gasolina y prendido fuego. Solo que la gasolina era poca y no ardieron del todo. A los pocos días, los soldados del Ejército Rojo reconocieron sus cuerpos sin dificultad. El resto de los que habitaban el búnker escaparon por un túnel hacia la ciudad y procuraron mezclarse con el resto de los ciudadanos o salir de la propia Berlín. Corrieron suertes distintas. Algunos murieron combatiendo, otros sobrevivieron y fueron apresados, y algunos lograron escapar. El posible escape de Hitler del búnker hacia otros países, especialmente Argentina, se ancla en la propia realidad. Es más que sabido que mientras el Vaticano prestaba ayuda a los nazis en fuga, el Papa Pío XII pedía clemencia por los nazis capturados y condenados por la justicia en Nuremberg y otros juicios de posguerra. Que el obispo austríaco Alois Hudal se convirtió en un verdadero salvador de nazis actuando a través del Vaticano. Que hasta el hermano de Eva Perón, Juan Duarte, participó en el rescate de nazis. Que a Argentina llegaron muchísimos, y algunos de renombre, como el propio Adolf Eichmann. Que los rusos y los norteamericanos dieron cobijo a todos aquellos científicos que habían trabajado para el régimen, para trabajar ahora para las potencias del mundo de la Guerra Fría. Que muchos en la iglesia consideraban que más peligroso que un nazi era un comunista. Diversas personas, instituciones y gobiernos que operaron, a veces independientemente y a veces interconectados, trabajaron para la fuga de nazis de Europa.
Y es por eso que ya a partir de la década del 50 abundaban las publicaciones que manifestaban la supervivencia de Hitler y detallaban sus más diversos escondites: revistas francesas, escritores estadounidenses, oportunistas británicos. Con el pasar del tiempo y la llegada de Internet, las publicaciones y teorías crecieron exponencialmente. En su libro sobre conspiraciones y nazis, Richard Evans menciona quizás a uno de los más conspicuos fantasiosos. El escritor estadounidense Harry Cooper quizá ha sido el más persistente en la difusión de la teoría de que el líder nazi escapó del búnker. Aquí la figura central de la conspiración no es el propio Hitler, sino Martin Bormann, que en 1945 era la figura más destacada de la Alemania nazi, tan solo por detrás del Führer. Hitler, afirma Cooper, nunca se suicidó en el búnker. Él y Eva Braun salieron de allí, pero apunta que no lo hicieron por su propia voluntad, sino que los drogaron a la fuerza por orden de Bormann y los trasladaron a Argentina, donde vivieron ocultos en una hacienda en Bariloche, al pie de los Andes. Su libro de Hitler en Argentina, The Documented Truth of Hitler's Escape from Berlin, publicado en 2006, es una colección de fotografías, documentos y relatos, en su mayoría de los primeros años de la posguerra, centrada en los atrevidos recuerdos del falangista y espía español Don Ángel Alcázar de Velasco, quien afirmaba haber conocido a Hitler en Argentina y haberse visto varias veces con Bormann por aquellos tiempos. Hace algunos años atrás, en su libro Lobo Gris, la huida de Adolf Hitler, Simon Dunstan y Gerard Williams narran con absoluto convencimiento el escape de Hitler de Alemania. Siempre fieles a la especialidad conspirativa, asumen sin pruebas rigurosamente documentadas de que los cuerpos del búnker eran dobles, que tanto Eisenhower como Stalin afirmaron que Hitler no había muerto, que no hubo testigos del suicidio, que los archivos del FBI en la posguerra incluyen informes sobre la detección y el seguimiento de Hitler hasta Argentina, y hasta los propios investigadores viajaron a Argentina para hablar con cientos de locales que consideraron posible la vida barilochense de Hitler, pero por supuesto que sin recoger evidencia alguna. Obviamente que por cada publicación de esta próspera industria que alienta y narra el escape y la supervivencia de Hitler, hay muchas otras, bastante más rigurosas, que demuelen con precisión las fantasías de este mito. Los trabajos de Roger Clark, por citar un ejemplo. Más allá de quién estuviera implicado en el escape de Hitler, la huida tuvo que haberse preparado de forma muy meticulosa, con el conocimiento de relevantes figuras de las Fuerzas Armadas, y de haber residido Hitler en Argentina todos esos años, hubiese requerido del silencio absoluto y de por vida de todas y cada una de las personas que habrían participado en este plan para ocultarlo. Difícil. A fin de cuentas, otros nazis importantes que se exiliaron en Sudamérica, como Adolf Eichmann o Franz Stangl, fueron localizados y detenidos. ¿Podría Hitler haber logrado tal anonimato por tanto tiempo? No parece real. Volvamos sobre el final al primer investigador y narrador de la muerte de Hitler, el oficial de inteligencia británico Hugh Trevor Roper, y al que los documentos desclasificados con el tiempo validaron con premio su trabajo. Así describía el ocaso del dictador en su libro Los últimos días de Hitler. Cuando todos estuvieron de acuerdo que el suicidio de Hitler era inminente, ocurrió algo inesperado, como si una densa nube se disipara bruscamente en todos los cerebros. El temible brujo, el tirano que había hecho de sus días aquel horrible infierno, pronto iba a desaparecer y se entregaron a toda suerte de manifestaciones de alegría. En la cantina de la Cancillería, donde soldados y ordenanzas tomaban sus comidas, estaban bailando cuando llegó la noticia y nadie interrumpió la diversión. Se les envió recado del refugio del Führer pidiéndoles que no se alborotaran tanto, pero la fiesta continuó. Al día siguiente, nueva ceremonia de despedida a la que asistieron Bormann, Goebbels y otros altos dignatarios nazis. Hitler y Eva Braun les estrecharon la mano a todos y volvieron a su apartamento. Se despidió a todos los asistentes salvo a los grandes sacerdotes del culto nazi y a las pocas personas cuyos servicios iban a ser necesarios. Permanecieron en el pasillo. Solo se oyó un disparo. Esperaron algún tiempo y luego entraron en el cuarto. Hitler estaba tendido en el sofá manchado de sangre. Se había disparado un tiro en la boca. A su lado, Eva Braun también estaba muerta. Había un revólver junto a ella, pero no lo había utilizado.
se envenenó. Eran las 3:30. Fuera del refugio se preparaban unos funerales de vikingo. Después de haber mandado traer 200 litros de petróleo al jardín de la Cancillería, Kempka, el chofer personal del Führer, había entrado en el refugio por el paso subterráneo que comunicaba su despacho de la Hermann-Göring-Straße con la Cancillería. Fue recibido con estas palabras dichas por Göncz, ayuda de campo de Hitler: el jefe ha muerto. 2 SS entraron en el aposento, envolvieron el cuerpo de Hitler en una manta, tapando la cabeza destrozada y sangrante. A continuación le transportaron por el pasillo, donde los circunstantes le pudieron reconocer por el pantalón que llevaba. Después otros 2 oficiales de la SS subieron con el cuerpo los 4 tramos de escalera hasta la salida de emergencia y desembocaron en el jardín. Bormann entró luego en la habitación y tomó en sus brazos el cuerpo de Eva Braun. La muerte no la había desfigurado y no hizo falta taparla con una manta. Bormann transportó el cuerpo por el pasillo y se lo entregó a Kempka, el chofer, que lo llevó al pie de la escalera. Allí lo recogió Göncz, que lo pasó a su vez a un tercer oficial de las SS para que lo subiera al jardín. Los 2 cuerpos fueron colocados, uno al lado del otro, a pocos pasos de la salida y rociados de petróleo. Un bombardero ruso vino a sumarse a la singularidad y al peligro de la ceremonia, y los presentes tuvieron que buscar refugio bajo la puerta. Luego Göncz mojó un trapo en el petróleo, le prendió fuego y lo arrojó sobre los cadáveres, que inmediatamente fueron envueltos por las llamas. Los circunstantes se pusieron en posición de firmes, hicieron el saludo hitleriano y volvieron al refugio, donde se dispersaron. La última ambición de Hitler quedaba satisfecha. Como Alarico, el primer rey de los visigodos, enterrado secretamente en el lecho del Bucento, el moderno azote de la humanidad ahora se encuentra al abrigo de toda indiscreción y más adelante con apenas unas sobras que cabieron en una caja de cigarrillos. Así termina un nuevo episodio de Blitzkrieg Pop. Será hasta la próxima. Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Investigación, guión y conducción, Juan Chuny. Edición, Alvin Green. Locución, Marianela Sabornín. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de Uicast en uicast.com. Blitzkrieg Pop es una producción de Juan Chuny y Uicast.